Más adelante en KTVB en español, hoy se cumple 5 años desde que se declaró oficialmente el COVID-19 como pandemia y ahora legisladores locales han puesto nuevas leyes en respuesta. Eso enseguida. Y empezamos la semana cálido y seco, pero nos espera un cambio para mediación de la semana. Les daré esos detalles en camino. Y mañana el Banco de Alimentos de Idaho va a regalar comida a quienes lo necesiten. Esos detalles enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Hoy se cumple 5 años desde que la Organización Mundial de Salud declaró oficialmente al COVID-19 como pandemia. El virus alteró la vida, tensionó los sistemas de atención médica y reformuló la investigación científica. Los hospitales desarrollaron formas más eficientes de coordinar recursos, particularmente durante los aumentos de COVID-19. Pero a pesar de esos esfuerzos, el COVID-19 tuvo un costo devastador. Según la CDC, se han reportado cerca de 150 millones de casos del virus de los Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia y aproximadamente 1.2 millones de personas han muerto a causa de la enfermedad. El gobernador Brad Little anunció el primer caso confirmado en Idaho el 13 de marzo. Según la Universidad Johns Hopkins, se confirmaron más de 520,000 casos de COVID-19 en Idaho entre el 2020 y el año 2023, con más de 5,400 muertes en ese tiempo, mientras que los hospitales del estado entraron a estándares de atención de crisis por primera vez en la historia. La declaración de emergencia de salud pública de Idaho duró más de 2 años. Y desde entonces se han representado varios proyectos de leyes y se han firmado en leyes relacionados con los eventos de la pandemia. La semana pasada, el gobernador Brad Little firmó un proyecto de ley que prohíbe los mandatos de mascarillas en espacios públicos y un senador de Moscow presentó un proyecto de ley que establece que la Organización Mundial de Salud no tendría decisión sobre el estado de Idaho. Y hablando de la sesión legislativa, se presentó un proyecto de ley que demandaría que las escuelas públicas reporten e informen el estatus de inmigración y la nacionalidad de cada estudiante. En el año 1982, una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que todos los niños, sin importar el estatus, tienen derecho a una educación pública gratis. Los representantes del proyecto de ley dicen que el proyecto de ley 382 de la Cámara no eliminaría esto, pero ayudaría a las escuelas a estimar el costo de educar a los hijos de inmigrantes indocumentados. Se le requiere ayudar a las personas con desafíos especiales, desafíos de aprendizaje especiales, necesidades especiales, y eso es algo que las escuelas privadas no necesariamente tienen que hacer. Otro desafío es de los estudiantes que aprenden inglés. Así que, ¿qué tipo de adaptaciones se deben hacer y cuántos estudiantes estamos hablando? El proyecto de ley se dirige ahora al Comité de Educación de la Cámara para una audiencia completa. Y un proyecto de ley avanza para limitar los beneficios y los recursos locales para los inmigrantes indocumentados en el estado, mientras que los servicios médicos de emergencia seguirían siendo accesibles. La atención médica no urgente y ciertos beneficios sociales como asistencia de comida serían recortados. El objetivo principal del proyecto de ley es para que no vengan la gente indocumentada al estado de Idaho, debido a que los beneficios no piden estatus legal. Los ahorros exactos de estos recortes siguen siendo inciertos. El proyecto de ley pasa a la Cámara de Representantes. La puente de la calle de Eckerd está abierta oficialmente y se reabrió ayer. Las reparaciones provisionales de la puente ya están completas y después de una inspección final, ITD dice que el puente es seguro para reabrir. Las reparaciones comenzaron el 17 de febrero y tuvieron un costo estimado de $500,000. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Ahora hemos empezado esta semana muy cálido y bien seco, nos han llegado temperaturas casi como lo que nos vienen durante la primavera, pero eso va a cambiar muy pronto. Estas condiciones van a cambiar ya que lleguemos a mediación de la semana y estos dos sistemas son los que van a entrar. Este primero con esta frente fría va a bajar las temperaturas, incrementar el viento y nos va a traer precipitación, ya que sea de nieve en lugares en las altas elevaciones y en otros lugares como en el Valle Mágico de Tesoro, que nos van a traer un poco de lluvia empezando miércoles por la tarde y eso continuará. El segundo sistema nos trae más ya llegando al fin de semana y no es hasta en la tarde el miércoles es que anticipamos ver esa nieve y esa lluvia entrar a ciertos lugares en los valles y no hasta más tarde, temprano en la mañana que se diga para el jueves es que veremos lugares como Twin Falls y Jerome y otros lugares en el Valle Mágico ver ese sistema entrar y traer esa lluvia y esa nieve que va a llegar a ciertos lugares y vamos a ver también que vemos otro sistema que llega ya después del viernes y el sábado y vamos a ver que tenemos un respiro ya de esa humedad. Llegando el viernes bajan las temperaturas y después vuelven a subirse, pero esperamos ver un poco más de esa lluvia llegar el domingo y es posible que se extienda hacia el lunes. Gracias, Hector. Y el Departamento de Pesca y Caza de Idaho está reponiendo más truchas arcoíris en todo el Valle Mágico este mes. Alrededor de 17,000 truchas de 10 a 12 pulgadas llenarán estanques, lagos y ríos. Skylar Farnsworth, con el Departamento de Pesca y Caza, dice que les brinda una oportunidad a las personas que les gusta disfrutar del aire libre. Bueno, a la gente le gusta ir a pescar y queremos proveer una oportunidad para ellos a poder hacerlo. Con frecuencia recibimos llamadas telefónicas del público preguntando sobre nuestro programa de poner peces en las aguas. A estas truchas los llamamos capturables o catchables. Y miden de como 10 a 12 pulgadas. Van a llenar 20 lugares hasta el fines de abril. El departamento quiere recordarles que a los pescadores que la mayoría de las aguas de Idaho están abiertas a la pesca todo el año, pero asegúrese de consultar las reglas de cada ubicación y no olviden obtener su licencia de pesca. Tenemos una lista de áreas en ktvb.com/español. La Universidad Northwest Nazarene tiene su próximo presidente. En una conferencia de prensa el lunes, el presidente de la Junta Directiva de NNU dio la bienvenida al doctor Mark D. Michael como el presidente número 14 de la escuela. Dice que está emocionado por conocer a la comunidad, pero lo más importante es ayudar a los estudiantes a obtener una educación superior. Educarlos o prepararlos para una carrera exitosa, pero más importante aún es un lugar donde pueden salir y tener un impacto en el reino de Dios. Donde quiera que estén llamados a trabajar y ese es nuestro corazón. Y cuando leí esa descripción y la misión de NNU, sentí que estábamos alineados y nos emocionó mucho buscar la oportunidad y ver cómo Dios desarrollaba el proceso. Michael se convertiría oficialmente en Nighthawk este verano y luego tendrá una ceremonia en octubre. Y ahora es tiempo de hablar de los deportes, ya que hubo un estadio lleno para el último juego de la temporada de los Boise State Broncos, y esto es el equipo masculino. Y los Broncos enviaron a 3 jugadores de último año el viernes: Omar Stanley, Álvaro Cárdenas y, por supuesto, la estrella de cuarto año, Tyson Degenhart. La ofensa fue abundante al principio y fue un asunto de ida y vuelta, intercambiando golpes en los primeros 20 minutos. La primera mitad presentó 4 empates y 7 cambios de liderazgo y el juego fue un empate 34-34 a llegar al medio tiempo y fue más de lo mismo en la segunda mitad. Para comenzar la segunda mitad, Boise State anotó 10 de los primeros 12 puntos. La racha de los Broncos convirtió el empate de 34 en una ventaja de 8 puntos para los Broncos. Desafortunadamente para ellos, durante los últimos 6 minutos, Colorado State superó a los Broncos 21-11. Los Rams lanzaron con un 57% en camino a entregarle a Boise State su 9ª derrota en la temporada y Boise State cae ante Colorado State 83-73.
Y con la temporada regular ya en el espejo retrovisor, los Broncos tendrán algunos días libres antes de viajar a Las Vegas para el torneo de Mountain West. Boise State, clasificado en el 5º lugar, tiene previsto jugar contra San Diego State el jueves y será un partido muy difícil ya que Boise State aún no ha vencido a los Aztecas esta temporada. Y esa fue su mirada de deportes. Brenda, continúo con más. Gracias, Héctor. Vamos a hablar del dinero, específicamente de la gasolina, de los precios de gasolina. Los precios de gasolina en Boise han subido unos 4 centavos en comparación con la semana pasada. Según GasBuddy, el precio promedio ahora es $3.13 por galón. Eso es un descuento de unos 5 centavos en comparación con el mes pasado y 14 centavos en comparación con el año pasado. Estamos un poco por encima del promedio nacional de $3.03 por galón. El precio nacional de diésel ha bajado 2 centavos en la última semana y ahora se encuentra a $3.51 por galón. Mañana el Banco de Alimentos de Idaho va a regalar comida gratis a quienes lo necesiten. Será en el estacionamiento del Ford Idaho Center de 11 a.m. a 2:30 p.m. o hasta que se termine la comida. No se requiere papeleo ni otros requisitos. Es nomás tienes que llegar para recibir esta comida. Y bueno, gracias por acompañarnos y visite nuestro sitio web. Vamos a tener noticias locales, también el pronóstico todos los días en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no solo ahí, sino que también se pueden sintonizar con nosotros en nuestra página de Facebook, KTVB en español.